Manuel es economista, jefe de difusión y desarrollo del mercado de capitales en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Lo dejo ya a él en su presentación. Preguntas pueden ir escribiéndolas en el chat, perdón, esto no lo comenté, pero pueden ir haciéndolas y las vamos a tratar de contestar al final de la charla para darle un hilo a Manuel y que nos pueda él hacer una presentación compacta, ¿no? Sin más, los dejo con Manuel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mayra. Gracias por la presentación. Muchas gracias también por la invitación. Abel, Bursátil, les agradezco mucho. Y gracias a todos por estar del otro lado y por tener ganas de escucharme y de escuchar sobre temas financieros. Bueno, les cuento, la charla la voy a dividir en dos partes. Va a ser una charla corta, después vamos a abrir lugar para preguntas. La primera parte va a ser puntualmente sobre temas de finanzas personales, después vamos a terminar con algunos tips y después vamos a hablar un poco también de coyuntura, de tema dólar, de tema inflación, de tema mercados, ¿sí? Que es básicamente lo que nos ha convocado. Bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar. Tema de finanzas personales básicas. ¿Cuáles son las decisiones que tomamos nosotros como agentes económicos, ¿no? Bueno, primero decisiones de consumo. Nosotros tenemos un ingreso, tenemos que tomar decisiones de qué parte del ingreso destinamos a consumo. Se dice en economía que hay un consumo que no lo podemos postergar, eventualmente hay un consumo mínimo que tenemos que tener, que tiene que ver con nuestra vestimenta, nuestra alimentación. Bueno, el que puede, básicamente, ese consumo lo tiene, el que le da el ingreso. Básicamente por eso se mide después la línea de pobreza en base al ingreso de alguien que puede mantener ciertos niveles de consumo. Entonces tomamos decisiones de consumo sobre qué bienes consumimos y qué parte de nuestro ingreso consumimos. Lo que no consumimos lo ahorramos, ¿sí? Entonces ahí aparece la cuestión de qué parte de mi ingreso, qué porcentaje de mi ingreso puedo ahorrar y básicamente a partir de que podemos ahorrar tomamos decisiones de inversión. En cualquier caso, hay un consumo básico que nosotros no podemos postergar, pero ¿cuál es la idea de ahorrar para invertir ese dinero? Bueno, la teoría económica nos dice, bueno, que en realidad el ahorro, lo que hacemos nosotros, es justamente correr el consumo hacia el futuro. Básicamente la idea tiene que ver con que podemos consumir más en el futuro que ahora, ¿sí? Si no, no lo haríamos. Ahora, tampoco tiene demasiado sentido consumir todo en este momento. Entonces, hay una cuestión de seguridad que también estudió la teoría económica, de decir, bueno, los consumidores o los agentes económicos requieren tener algo ahorrado por un tema de seguridad, para sentirse seguros de que tienen algo. Yo, después de haber leído bastante sobre el tema, y sobre todo en un país tan volátil como Argentina, creo que eso de la seguridad es súper importante, pero mi teoría es que el objetivo de cualquier inversor tiene que ser suavizar su senda de consumo. Es decir, evitar la volatilidad que nos presenta, sobre todo en un país como Argentina, la macroeconomía. Tratar de tener una senda de consumo a lo largo del tiempo, suave, es decir, sin los altibajos que nos presenta la economía, y siempre creciente. El objetivo, en definitiva, es tratar de evitar tener esos altibajos, de tener momentos donde uno tiene muchísimo dinero y puede invertir, y puede irse de vacaciones y cambiarse el auto, etcétera, y tener momentos de pena económica. Entonces, ese sería un poco el objetivo. Combinando ambas cosas, esta idea de, bueno, el ahorro por seguridad, si no lo invierto no tiene sentido, obviamente, y lo invertimos ¿para qué? Porque hay una cuestión intertemporal, es decir, ¿qué nos tiene que dar la tasa de interés? Que podamos consumir más en el futuro que ahora. Por eso actualmente estamos viviendo un momento difícil para tomar decisiones, porque la tasa de interés que se presenta en la Argentina, si uno invierte en un instrumento en pesos, es real negativa. Por ejemplo, uno piensa en un plazo fijo, y el plazo fijo nos paga una tasa anual del 37% nominal. Que en rigor de verdad, si uno toma la inflación mensual y lo que le paga un plazo fijo en un mes, termina perdiendo contra el aumento de precios. Entonces, ahí es donde aparece esto de cuál es la decisión que voy a tomar de inversión, y para eso tenemos que conocer algunas cuestiones, ¿no? Algunos cálculos, algunas cosas. Entonces,
Estas son las decisiones que toma cualquier agente económico en el marco de las finanzas personales. ¿Qué bienes consumo? ¿Cómo distribuyo mi cartera de consumo? ¿Qué parte de mi dinero ahorro? ¿Para qué lo estoy ahorrando? ¿Cuál es mi objetivo? De vuelta, mi criterio es que uno tiene que ahorrar justamente para tratar de suavizar esa senda de consumo, de evitar esos altibajos que muchas veces se dan en nuestra macroeconomía. Y después, cómo distribuir esos ahorros, es decir, cómo invertir esos ahorros, qué decisiones de inversión. En base a esto hay un criterio importante, también nosotros podemos gastar por encima de nuestras posibilidades por algún tiempo. Muchas veces no nos alcanza con nuestro ingreso para las pautas de consumo que se nos presentan. Lo que tenemos que tener claro, que a veces no lo tienen tanto los estados, nosotros como privados no nos queda otra. Si gastamos más de lo que nos ingresa durante algunos periodos, en algún momento futuro tendremos que aumentar los ingresos para volver a tener un superávit, ¿sí? O bajar el gasto. El objetivo no es bajar el gasto de golpe. Entonces, la idea de tomar créditos, que muchas veces conviene, porque muchas veces nosotros de las finanzas personales solo hablamos de invertir. Pero a veces es muy buen negocio apalancarse, tomar deuda. A veces también puede ser un buen negocio endeudarse, por ejemplo, en momentos de alta inflación, cuando las tasas reales son negativas, depende para qué, pero puede ser una buena alternativa, siempre y cuando uno crea que luego el ingreso va a ajustar por inflación, puede ser una buena alternativa el tomar deuda a una tasa real negativa, es decir, a una tasa que está por abajo de la inflación. No siempre las decisiones vinculadas con las finanzas personales están vinculadas con invertir, sino también con si es conveniente o no tomar un crédito, en qué casos. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que, en definitiva, intertemporalmente, ¿sí?, tenemos que tener un equilibrio. Si gastamos más durante algunos periodos, en otros tendremos que gastar menos o aumentar los ingresos, ¿sí? O nuestros ingresos deberían aumentar. Este apalancamiento, esto de tomar deuda a cierta tasa de interés, no solo en periodos de alta inflación puede ser algo atractivo cuando la tasa de interés real a la que nos endeudamos es negativa, siempre y cuando después nuestros ingresos corran al ritmo de la inflación, porque de nada tiene sentido decir, bueno, me endeudo a una tasa real negativa porque hay mucha inflación y después nuestros ingresos corren a la mitad de la tasa de inflación, con lo cual la verdad es que no tiene demasiado sentido. Pero también tomar deuda porque puedo invertir ese dinero, que es básicamente la idea del apalancamiento, en un proyecto que mejore la tasa de rendimiento a la que me estoy endeudando. Si yo puedo tomar deuda en una tasa del 10 e invertir en una tasa del 20, y bueno, es un muy buen negocio. En este sentido hay dos cuestiones que yo siempre explico que hay que tener en cuenta. Cuando uno va ya sea desde elaborar un proyecto, desde la finanza personal, o hacer un proyecto, un emprendimiento, o incluso un empresario, en una empresa, un pyme, ¿sí? Alguien que tiene una empresa. Primero, la tasa de la deuda tiene que ser menor a la tasa de rendimiento del proyecto. Si no, no hay negocio de apalancamiento. Si yo tomo deuda al 30 y la rentabilidad de la inversión es del 20, bueno, listo, ya está. Ya eso no me sirve. Y lo segundo, que no es un tema menor, no es solamente tener en cuenta la rentabilidad. Hay un tema de calzar, o como se dice, machear los flujos de caja. Cuando nosotros hablamos siempre de finanzas, estamos hablando de flujos de caja para adelante. Y machear los flujos de caja es algo muy importante, es decir, calzar los ingresos con los pagos de la deuda. Si yo le dijera a ustedes, bueno, tengo un negocio bárbaro de apalancamiento, me ofrecen un préstamo en sistema francés, es decir, tengo que devolver el crédito, ¿sí?, en cuotas iguales que combinan intereses y amortizaciones, es decir, pago de capital e intereses. Pero las cuotas siempre son las mismas. Me ofrecen un crédito a sistema francés a un año. En un año tengo que amortizar todo el préstamo, a tasa del 40%. Y tengo un proyecto de inversión excelente que tiene una rentabilidad anual del 60%. Ok, ¿y cuándo empieza a pagarte flujos de ese proyecto? Y yo creo que los ingresos netos del proyecto los voy a empezar a ver de acá a 5 años. Y vas a tomar un préstamo para amortizar en un año, que encima tiene que pagar cuotas mensuales. ¿Cómo termina la película? Y bueno, no vas a poder pagar el crédito y vas a tener que refinanciarte, vaya a saber a qué tasa. Entonces, no es solamente que la tasa de la deuda
esté por abajo de la tasa de rendimiento de la inversión, ya sea un proyecto, una inversión financiera, lo que sea, sino poder calzar los flujos de caja, ¿sí? Aclarado esto, a mí me gusta mostrar esta filmina de la ecuación intertemporal de equilibrio, porque nosotros tenemos que tener en cuenta este equilibrio, ¿no? Bueno, si en algún momento gasto, se escucha mucho a los economistas hablar de esto porque el Estado no lo cumple. Si en algún momento gasto más de lo que me ingresa, bueno, después tendré que aumentar los ingresos, puedo tomar deuda, pero después en algún momento le voy a tener que pagar. ¿Y cómo la pago? Con superávit, no queda otra. Para que existan unidades deficitarias, tiene que haber alguien que lo financie. Y ahí aparece el tema del fisco, del Estado, que después vamos a hablar. No se puede tener déficit permanente. Si vos lo único que vas a prometer es déficit, 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 no te van a financiar, porque el que te presta plata quiere saber que en algún momento se la vas a poder devolver. Y para poder devolverla, piénsenlo, o sea, nadie le va a prestar plata a alguien que nunca va a tener superávit, porque no va a poder devolver el crédito. Entonces, para que te presten, tenés por lo menos que mostrar que querés en algún momento tener superávit. Es verdad que hay muchos países que consiguen financiamiento y ya vienen de varios años de déficit, ¿sí? Se supone que en algún momento eso lo van a tener que revertir. Los déficits no pueden volverse estructurales, porque si no nadie te va a financiar. Y ahí aparece el gran problema. Si vos tenés déficit y nadie cree que en algún momento vas a poder tener superávit y no te prestan, nadie te financia el déficit. Y ahí aparece el gran problema que hoy tiene la economía argentina, que es que, bueno, como nadie me financia el déficit, no me queda otra que prender la máquina y financiarlo con emisión monetaria, ¿sí? Que es el gran problema que arrastra la economía argentina desde hace ya muchos años. Tuvimos un pequeño cortecito en 2016, 2017, la segunda parte de 2016-2017, donde, bueno, apareció el financiamiento externo, pero no corregiste el déficit, no corregiste el problema, ¿sí? Y de hecho, bueno, eso daría para otra charla de cuáles fueron todos los problemas que hubo con el manejo, desde mi humilde opinión, de la política monetaria en ese contexto, ¿sí? Porque hubo básicamente lo que yo llamo un intento de shock monetario con gradualismo fiscal, y las cosas no se hacen así, o haces gradualismo en las dos cosas o haces shock en ambas cosas. Pero bueno, eso daría para otra charla. Pero lo importante es que en algún momento tenemos que tener superávit, tanto a nivel de las finanzas personales como a nivel del erario público. O sea, nadie le presta a alguien dinero que nunca va a poder lograr superávit. Porque ¿qué es lo que va a mirar? Su flujo de caja futuro y su capacidad de pago. Si vos vas a tener déficit siempre, si tu ingreso neto va a ser negativo siempre, no me vas a poder devolver el dinero, entonces no te presto. Bueno, volvamos a las finanzas personales. Cuando uno tiene que decidir una inversión, o sea, de vuelta, las decisiones que tomamos también son de financiamiento. ¿Conviene tomar el préstamo? ¿No conviene? ¿En qué caso conviene usar la tarjeta? Bueno, ya les digo, básicamente la tarjeta conviene usarla si uno va a pagar el total de la tarjeta, siempre va a convenir financiar. Si vos te dicen, bueno, ¿qué me vas a pagar? ¿Cómo va a pagar? Tiene 12 cuotas sin interés. Bueno, listo, pago en 12 cuotas sin interés. Cuando hay una tasa de inflación alta, siempre conviene hacer eso. Hay que ser muy ordenado. Ahora vamos a la cuestión de decidir invertir. Las decisiones de inversión que nosotros tomamos siempre, y es muy importante, y por eso la regulación le pide a los ALECs, a los fondos, que tengan un perfil del inversor. ¿Por qué? Porque es muy importante, y esto es algo que uno debería saber, cuál es su perfil como inversor. Su perfil está vinculado con una serie de cuestiones, pero lo podemos resumir acá. Primero, ¿cuál es mi necesidad de liquidez? ¿Voy a necesitar un activo líquido porque en cualquier momento puedo requerir tener cash, el dinero? Primer punto. Entonces tengo que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque el activo que voy a comprar tiene que ser líquido. Básicamente lo tengo que poder liquidar en cualquier momento y transformarlo en moneda. Segundo, mi horizonte de inversión, ¿sí? Está vinculado con el plazo. ¿A qué plazo estoy invirtiendo? ¿Cuál es mi horizonte de inversión? No es lo mismo invertir dinero que voy a requerir en 6 meses o en un mes, ¿sí? No es lo mismo, tengo un excedente de 10 días. Bueno, tenés que ir a caución, a un fondo de money market, ¿sí? Que pensar en 6 meses, en un año. Son cosas muy diferentes, en 2 años o 3,
¿sí? O quizá alguien que esté diciendo, no, estoy invirtiendo a 20 años vista. Son cosas muy distintas porque el activo que voy a elegir y cómo voy a armar la cartera y estructurar la cartera es diferente. Tercero, objetivo de la inversión. Y esto es muy importante. Cualquiera que asesora inversores o inversiones sabe muy bien que tiene que preguntar esto. ¿Cuál es tu objetivo? Porque si tu objetivo es ganarle apenas o empatar a la inflación, no armemos una cartera con un riesgo enorme. No tiene sentido porque no está dentro de tu objetivo. No, mi objetivo es tener una rentabilidad muy, muy alta. Ok, tomemos riesgo, importante, estamos tomando más riesgo porque tu objetivo es obtener una mayor rentabilidad. ¿Sí? Entonces el objetivo de la inversión y el horizonte y la necesidad de liquidez va a estar vinculado con cómo voy a terminar armando la cartera. Y después, y esto también es muy importante, porque ¿cuál es tu objetivo? No, mi objetivo es tener una rentabilidad enorme. Yo quiero ganar como subió el Bitcoin, que subió un 100% en dólares en el año. Bueno, quiero ganar eso. ¿Y tu tolerancia al riesgo? No, yo si llega a bajar 3% el activo, me muero, no duermo durante una semana. Bueno, listo, entonces no va. O sea, si querés tener una rentabilidad como te pudo ofrecer los criptoactivos en un periodo, o como está ofreciendo hace tiempo, si bien ahora le está costando un poquito más subir, pero como viene el S&P hace tiempo, el mercado americano desde marzo del año pasado, por poner una fecha, pero viene desde antes, desde marzo del año pasado que tuvo el crack por la pandemia hasta hoy, bueno, sabe que hay volatilidad y sabe que hay que tolerar esa volatilidad que presentan los activos, ese sub y baja que ahora lo voy a mostrar. Esto es muy importante al momento de definir una cartera. Entonces, en base a eso, tenemos suerte de que el mercado de capitales, que como decía Mayra, lo tenemos que desarrollar en Argentina porque tenemos un mercado de capitales chiquitito, chiquitito, tenemos una economía chiquitita y un país que está cada vez más chiquitito, pero para que eso crezca necesitamos mercado de capitales. Lo que hay que saber es que no hay proyecto de largo plazo ni empresa que pueda financiarse únicamente con utilidades que va generando. Para lograr escala, para que una empresa, un emprendimiento logre escala, requiere financiamiento de terceros, ya sea a través de ampliación de capital o tomando deuda. Ninguna empresa puede armar un gran proyecto solamente con los beneficios que va obteniendo, o sea, con la reinversión de utilidades. Se requiere financiamiento y para eso requerimos un mercado de capitales. Y no hay financiamiento de largo plazo, ni crédito hipotecario, ni nada sin mercado de capitales. Después está la discusión, ¿sí? Que es el huevo o la gallina. ¿Qué se necesita? ¿Para tener una macro estable se necesita un mercado de capitales desarrollado? ¿O para tener un mercado desarrollado se necesita una macro estable? Bueno, acá no es huevo o la gallina, acá van las dos de la mano. Hay que estabilizar la macro y hacer crecer el mercado de capitales, y se van a ir retroalimentando. En este momento, ¿sí? El mercado de capital está muy chiquito y la macro argentina es súper inestable. Pero bueno, de vuelta, esto da para... Igual vamos a hablar un poquito de macro. Los activos que tenemos en el mercado. Tenemos activos de renta fija y de renta variable. De corto y de largo plazo, o de mediano y largo plazo. Dentro de los de corto, bueno, tenemos activos de mercado dinero, plazo fijo, ¿sí? Dentro de los cuales tenemos plazos fijos, ya el circuito bancario, ¿no? Podemos ir a un plazo fijo que no ajuste por inflación, directamente una tasa de interés determinada, o los plazos fijos UVA. Tenemos las cauciones, ¿sí? Podemos apuntar a la caución dentro de lo que es el mercado de valores. Cheques de pago diferido, avalado por una sociedad de garantía recíproca o no, avalado es más seguro porque tiene el respaldo de un SGR, en el otro caso con los riesgos del emisor, ¿no? Letras del Tesoro, letras emitidas por provincia o por el Tesoro Nacional, hay emisiones de letras 2 por mes, hay subasta de letras, entre las cuales tenemos letras, la común, la letra cero cupón, básicamente, que es emitida a descuento y no tiene ajuste, letras con ajuste por ser, es decir, alguien que quiere invertir ajustado por inflación, tiene letras, ¿sí? Letras que ajustan, o mejor dicho, que pagan, devengan una tasa de interés vinculada con la tasa de política monetaria del Banco Central, y después decir, che, la tasa de interés va a subir. Bueno, ahí tenés una letra que devenga la tasa de política monetaria del Banco Central. Corto plazo. Mediano y largo, bonos públicos. Ya vamos a otro riesgo. Es otra cosa esto. Ya no vamos a mayor plazo. Hay bonos en dólares, bonos en pesos, bonos que ajustan por ser.
Después vamos a ir viendo los riesgos de cada cosa, pues son riesgos distintos. No es lo mismo comprar una letra en peso del Tesoro Nacional a 3 meses de vencimiento que un bono del Tesoro Nacional en dólares que vence en 2029. Bueno, el mercado lo está marcando. Bono del Tesoro Nacional hoy rinde 20% anual en dólares. Claramente el mercado está marcando que hay un riesgo. Obligaciones negociables, que es deuda emitida por empresas. Acá debo llamar la atención en algo, son menos líquidas, pero hay ON muy atractivas en las cuales los inversores pueden acceder a financiar directamente una empresa. Está el pagaré bursátil, que es emitido por PYME, de vuelta ahí aparece la garantía de sociedades de garantía recíproca, uno podría comprar eventualmente pagaré bursátiles, muchos emitidos dollar linked. ¿Qué significa? Que en realidad ajustan por el tipo de cambio oficial. El que está esperando una devaluación y no puede acceder al tipo de cambio oficial, podría comprar un pagaré, ¿sí?, bursátil avalado por un SGR, que es un instrumento de un riesgo bajo, moderado, ¿sí?, y que ajustaría al tipo de cambio oficial. Después tenemos valores de deuda fiduciaria, ¿sí?, que es deuda emitida por fideicomisos, y dentro de la renta variable, ya con otro tipo de riesgo, acciones de empresas locales, y podemos a través del mercado argentino invertir en empresas de afuera. Que esto es muy atractivo actualmente, hay muchos inversores que se han volcado, porque es una manera de diversificar el riesgo y salir del riesgo puramente argentina, ¿sí? Puedo pensar en Apple, Amazon, Disney, incluso en empresas argentinas, pero que no cotizan directamente en nuestro mercado, por ejemplo, Mercado Libre. Entonces puedo comprar a través del mercado argentino y de los CDRs acciones de empresas que cotizan en otros mercados. Brasil, Argentina, mercado alemán. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta con los CDRs de vuelta es mirar los más líquidos. Actualmente hay 12, 13, 14 CDRs que operan mucho, que tienen mucha liquidez, que hay mucho volumen. De hecho, los CDR han superado en algunos casos el volumen operado en acciones. Y pasan a ser un instrumento atractivo, porque además le permiten al inversor estar de alguna manera dolarizado. Acá hay que hacer un pequeño llamado de atención. Cuando compro un CDR, bárbaro. Estoy en otra moneda, compro la acción de Apple que está dolarizada, bárbaro. Sí, pero tengo riesgo acciones. No nos olvidemos que estoy comprando un activo de renta variable. Bueno, esta es la estructura. Después vamos a ir viendo. Dentro de esta estructura tenemos que tener presente lo siguiente. Hay algunos activos de los que acabo de nombrar que son inversiones certeras. ¿Certeras en qué sentido? En que yo conozco el resultado de lo que voy a cobrar. Yo le digo, van a hacer un plazo fijo a 30 días, la tasa mensual es el 2,9 o una caución, ¿sí?, a 7 días. Bueno, uno ya sabe cuánto pone y cuánto cobra. Ahí hay un activo con certeza absoluta de lo que voy a cobrar. Incluso hasta les podría decir que en un instrumento de tan corto plazo, y sobre todo las cauciones, miren, yo siempre digo algo, si después de la rueda post-paso, con una caída del mercado como la que hubo, las cauciones se pagaron, que la verdad que la gestión de riesgo ahí fue muy buena, yo les puedo asegurar que la caución es muy segura. ¿Está bien? Ahora, uno compra una caución a 7 días, sabe cuánto va a cobrar en pesos. No hay, digamos, el riesgo de crédito es muy bajo y tengo certeza de cuánto voy a cobrar en pesos al momento del cobro. ¿Qué riesgo tengo? Y sí, tengo otro riesgo, que el tipo de cambio se me dispare, riesgo de inflación, pero tengo certeza en cuanto al resultado de mi inversión. ¿Sí? Yo compro una letra del gobierno cero cupón, una letra de descuento. Como dice ahí, pongo 95, cobro 100, pongo 88, 90, cobro 100, bueno, listo. Ya sé cuánto voy a cobrar al vencimiento. Tengo riesgo, que básicamente, en este caso, es como tirar una moneda. Porque la moneda tiene una probabilidad. Tengo 50% de probabilidad de que salga cara y 50% seca. Bueno, pasa lo mismo con esto. Si yo a usted le dijera, bueno, mira, podés comprar un activo, ponés 88,90 y cobrás 100 en un año. Bueno, eso es un activo que me da certeza en el resultado. Ahora yo le digo, mira, compremos un activo, ¿sí?, a 88,90, que te puede dar 35% de ganancia o podés perder el 10%. Tenés 50% de probabilidad de que ganes 35 y 50% de probabilidad de perder 10.
Bueno, ahí es un activo con riesgo. ¿Por qué se dice que tiene riesgo y no incertidumbre? Porque nosotros que estamos en finanzas, suponemos que conocemos la distribución de probabilidades futuras de los rendimientos que nos puede dar el activo. ¿Sí? De hecho, no me voy a meter en ese tema, pero hay un debate lindo a nivel académico sobre si realmente esa rentabilidad, si realmente conocemos la distribución de probabilidad, porque básicamente lo ajustamos por una distribución normal. Pero la cuestión es que invertimos con riesgo. ¿Qué tipo de activos funcionan así? Las acciones, ¿sí? Porque las acciones nos abren un gran abanico de posibilidades. Podés ganar 80, podés perder 10. Mientras más amplio es ese abanico de posibles resultados futuros, decimos que es más volátil, que hay más volatilidad. Como esa volatilidad es para ambos lados, se supone que un activo más volátil también nos da mayor posibilidades de ganancia, ¿sí? Por eso esta idea de, bueno, mientras hay más riesgo, más volatilidad, también hay mayor posibilidad de resultados más altos, o de rendimiento más alto. Y la tercera es cuando tomamos decisiones en entornos de incertidumbre. De vuelta, hay un debate sobre si realmente conocemos la distribución de probabilidad con la que se mueve el rendimiento de las acciones. Algunos dicen, no lo conocemos, no es como la teoría financiera dice, algunos dicen directamente, no, mira, esto es entorno de incertidumbre total. No tenemos ni la menor idea de cuál es la distribución de probabilidades y no le podemos asignar una probabilidad a los resultados posibles que nos puede dar una acción. Los que creen en esta idea de la probabilidad y de la distribución, básicamente miden la volatilidad de la acción por el desvío estándar, estadísticamente. ¿Pero qué significa eso de la volatilidad? Miren, este es el avance del índice Merval desde el 2019 hasta ahora. En pesos, subió 103%. Vamos a ver que en dólares no fue un buen negocio. Ajustado por inflación tampoco ha sido un muy buen negocio el índice en su conjunto desde 2019. Este año viene un poquito mejor. En dólares ya dio resultado positivo. Pero esto es en pesos. Fíjense que si uno lo mira, dice, bueno, en pesos subió 103,9%. Pero no subió en forma pareja, no fue un sendero suave donde uno dice, bueno, toda la noche dormí, esto fue devengando un rendimiento diario y subió como la línea verde, que es la tendencia, ¿no? Que acompañó el índice. Si no, pasó esto, este electrocardiograma, que en realidad ¿saben lo que es eso? Son las variaciones diarias que uno acá las ve en este gráfico, esa volatilidad, esos movimientos, básicamente tienen que ver con las variaciones diarias. Bueno, está graficado directamente en términos de cuánto varió porcentualmente el índice. Miren lo que fue esto. Rueda complicada esa, ¿no? Esta fue la rueda después del lunes posterior a las PASO del año 2019, ¿sí? Fue la mayor caída del índice de acciones de la historia de nuestro país y la segunda mayor en el mundo. Tuvimos otra rueda complicada, ¿sí? También fue una rueda terrible a nivel mundial esta, porque esto es la declaración de la pandemia cuando en Estados Unidos comienza el cierre de todo y, bueno, marzo del 2020, la verdad que también una fuerte caída a nivel global los mercados. Esta variación diaria, mientras mayor es, más volátil es el activo, se dice que más riesgo tiene. Esa es la volatilidad. En este caso estoy tomando la volatilidad de todo el mercado, porque es la volatilidad de un índice. Si yo quisiera graficar esa volatilidad en un cuadrito, bueno, ahí lo tienen. Básicamente, lo que estoy diciendo acá es la cantidad de veces que se repitieron estos rendimientos diarios. Por suerte, una sola vez cayó el mercado 47,69% en una rueda. El resultado que más se ha repetido son subas de 1,31%, ¿sí? Tomando el periodo de los últimos 2 años y medio, ese resultado se repitió más de 100 veces, ¿sí? Algunos plantean que si yo hubiese tomado una serie mucho más larga, esto terminaría dando una campana de Gauss y en base a eso se hacen análisis de riesgo, etc. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Lo que sí quiero que entiendan es
que cada activo, yo acá estoy trabajando con el mercado en su conjunto, pero si tomo cada acción, la acción de Alloa, de Ternium, de Telecom, bueno, de Vima, de cualquiera, para nombrar algunas, cada una va a tener su propia volatilidad. Cada una va a tener sus propios desvíos respecto a un rendimiento promedio. Lo que nos dice la teoría de cartera es, mirá, lo que tenés que tratar de hacer es combinar acciones que cuando una va para arriba, la otra te compensa, bueno, mejor dicho, cuando una va para abajo, la otra te compense, es decir, que tengan volatilidad cruzada, básicamente que tengan, que covaríen negativamente. Entonces, eso lo que te va a permitir, ¿sí?, es minimizar la volatilidad en la cartera. Esa es un poco la idea de no poner todos los huevos en la misma canasta. De ahí viene la idea de decir, bueno, mirá, lo ideal es que no compres todas las acciones que se muevan igualmente. Y esto tiene que ver con una distribución también de sectores. Si yo meto en la cartera y digo, ay, voy a diversificar mi cartera, ¿y qué tenés? Y tengo Edenor, Pampa, Transener, bueno, tenés todas energéticas, ¿sí? O sea, se supone que se mueven, que correlacionan positivamente. O sea, su volatilidad va para el mismo lado, su rendimiento, cuando una sube, el resto también y acompaña. Entonces la idea de diversificar es justamente eso. Entonces, bueno, cuando una sube, la otra baja. La idea, ¿cuál es? Que la tendencia sea positiva, uno minimiza esa volatilidad de cartera, ¿sí?, logra mejores rendimientos, sometiéndose a un menor nivel de riesgo o de variabilidad en los rendimientos. Después vamos a ver, hay algo que excede esto de la cartera, que es lo que se denomina el riesgo de mercado. Es decir, bueno, está bien, yo armo una cartera en el mercado argentino y la armé muy bien, tengo una cartera muy bien distribuida, donde tengo acciones de diferentes sectores que no se mueven todas en su conjunto. Pero ¿qué pasó? Y se cayó todo. Se hizo pomada todo el mercado argentino en su conjunto. Es decir, no hubo una sola acción del índice Merval que se salvara. Bueno, ahí es donde aparece también esta idea de diversificar utilizando activos de otros mercados, ¿sí?, lo que es la diversificación ya geográfica, no solamente por sectores dentro de un mercado particular, sino, bueno, aprovechar también que tenemos CDR, si podemos hacer una distribución, ¿sí?, geográfica de esos activos. Un ejemplo que doy respecto a esto. Noruega manejan un poco mejor su fondo anticíclico que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, que tiene casi toda la cartera metida en deuda pública. O sea, imagínense, todas las futuras jubilaciones de Argentina están compradas en bonos argentinos. O sea, si hay una crisis en Argentina no cobra ningún jubilado y la crisis es totalmente sistémica, es decir, estamos sometidos a un riesgo sistémico enorme. Noruega tiene uno de los fondos anticíclicos más grandes del mundo, ¿no? Es un fondo que armó con los excedentes que cobra por ventas de petróleo, por exportaciones de petróleo. De ese fondo, Noruega no invierte más del 30% en activos que estén alocados en Noruega. ¿Cuál es la idea? Esto es un fondo anticíclico, lo tengo para cuando tengamos la época de vacas flacas. Si acá hay época de vacas flacas y yo invierto todo el fondo en activos que están acá adentro, cuando esto se me cae el fondo que justamente tengo para compensar eso. Entonces, ¿qué hacen? Comprar activos que estén ubicados en otros países, títulos de otros soberanos, ¿sí?, activos o deuda de empresas que no sean puntualmente o que no estén ubicadas o que no tengan su negocio dentro de Noruega. Bueno, básicamente esa es un poco la idea, ¿no? También evitamos el riesgo sistémico argentino o queremos huir un poquito del riesgo sistémico argentino, utilicemos también activos de otros lugares. Tenemos la posibilidad de traer mercado, tenemos los CDRs, es decir, lo podemos hacer de una cuenta comitente en Argentina. Vamos a hablar de los riesgos en general de todos los activos. Voy a hacer un pequeño resumen y voy a acelerar un poquito, vengo medio lento con la presentación. Si no, se me va a hacer muy larga la charla. Hay algunos riesgos que están vinculados a cualquier activo que invierta, ¿sí? Y hay otros que son particulares de algunos activos. Riesgo de iliquidez. Esto es algo que puede existir en cualquier activo que invierta, ¿sí? Yo compré una obligación negociable, la compré, pero opera muy poco y quiero venderla, pero no tiene mercado todo el tiempo, no hay del otro lado una contraparte comprando, vendiendo, comprando, vendiendo. Bueno, me paro para venderla y del otro lado no aparece comprador. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que ofrecer un precio de venta más bajo. Y eso es el riesgo de iliquidez.
ese riesgo después se ve reflejado en un rendimiento mayor de los activos más ilíquidos. Bueno, el riesgo de tasa de interés está vinculado básicamente a que las subas de tasa de interés provocan caída en el precio de los activos. Particularmente, bueno, en realidad en todos los activos, pero particularmente en los activos de renta fija. Si yo tengo un bono y suben las tasas de interés, el precio de esos bonos cae. ¿Sí? Básicamente porque el precio de un bono no es otra cosa que el valor actual de un flujo de fondos descontado a cierta tasa. Si subo la tasa a la que descuento el flujo, me cae el precio del bono. Esto es un tema técnico, pero el mercado de bonos, el mercado de letras, es el mercado de tasas de interés para distintos plazos. ¿Sí? Después tengo el riesgo de tipo de cambio, eso también lo tengo siempre. En una acción, incluso aunque compre un activo dolarizado. Yo compro un activo que esté dolarizado. Le compro un bono al Tesoro de Estados Unidos, que tiene una tasa de interés muy baja. Y digo, bueno, listo, pero no tengo riesgo de tipo de cambio. ¿Cómo que no? El dólar puede perder valor frente a otras monedas. Entonces el riesgo de tipo de cambio también lo tenés. Obviamente, países que tienen moneda de reserva mundial y con monedas mucho más estables, inflaciones más bajas, bueno, Estados Unidos ahora está subiendo la tasa de inflación, pero tienen tasas de inflación en su moneda mucho más bajas, ¿sí? Tienen más estabilidad en el tipo de cambio. Sin embargo, el riesgo de tipo de cambio existe. Y obviamente el riesgo de tipo de cambio para un activo en pesos es muchísimo mayor. Riesgo de inflación, bueno, básicamente por invertir en una moneda. Después vamos a ver lo que es en realidad la inflación, que muchas veces se dice mal, ¿no? La inflación es la suba generalizada de precio. No, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. La suba de precio es la consecuencia, ¿sí? Bueno, riesgo de reinversión. Esto lo explico rapidito. Ponele que yo tengo que tomar una decisión de inversión, o sea, mi objetivo, mi horizonte de inversión es un año. Y digo, no, voy a invertir a 30 días porque me gusta la tasa, ok, pero de acá a 30 días no sabes a qué tasa vas a poder reinvertir. Bueno, eso es riesgo de reinversión. Básicamente, si yo, mi horizonte de inversión, no lo tengo calzado con una inversión que me genere un rendimiento puntual para ese momento de un año, 5 años, 6 años, y estoy invirtiendo en periodos intermedios o tengo que invertir en periodos intermedios, yo desconozco a qué tasa voy a poder o a qué rendimiento voy a poder reinvertir. Eso se llama riesgo de reinversión. Bueno, riesgo de disminución de calificación o que te corran stand-alone, como le pasó a Argentina, que no es exactamente lo mismo, pero eso implica que hay muchos menos inversores a nivel mundial que pueden invertir en tus activos. ¿Sí? Si vos estás comprado en bonos de un país a los que le baja la calificación, o tenías acciones de un país a lo que se mueve de mercado emergente a mercado independiente, un stand-alone, bueno, hay muchos fondos de inversión que no pueden invertir ahí y tienen que desinvertir justamente. Entonces lo que tenés es una caída en los precios. Riesgo de cesación de pago, riesgo de default, riesgo de crédito. Bueno, esto está asociado a los instrumentos de deuda. Básicamente es, mirá, yo compré un bono, tenía un flujo de fondos, pero no me lo pagaron. Acá en Argentina estamos acostumbradísimos a hablar de default, reestructuración de deuda, etc. Así que sabemos muy bien qué es. Y después tenemos lo que es, lo que hablaba recién, la volatilidad de los activos. Esto existe también en bonos, pero es más común trabajar este tipo de volatilidades para activos de renta variable, ¿sí? Que tiene que ver con ese serruchito que van generando los activos mientras crecen o caen, ¿sí? Porque puede haber volatilidad también con un activo en caída, una volatilidad con un activo al alza, con tendencia alcista, o incluso una volatilidad con un activo que lateraliza. Lo que tenemos que tratar de hacer cuando armamos una cartera es de buscar, ¿sí?, que los activos covaríen negativamente, que cuando uno sube el otro baje, siempre con tendencia al alza, porque lo que estoy buscando es un rendimiento, pero evitar, al armar una cartera, ¿sí?, tener una variabilidad muy grande, es decir, tratar de que esos serruchitos sean más chiquititos, ¿sí? Se supone que si yo compro un solo activo, tengo más volatilidad que si tengo dos, y si tengo tres, tengo menos volatilidad todavía que si tengo dos. Después vamos a ver cuál es el número de acciones que uno debería tener. Y después tenemos el riesgo de mercado, que yo te digo, bueno, mirá, yo tengo una cartera recontra diversificada, así que tenés, mirá, armé el índice Merval, o me compré una cuota aparte, un fondo común de inversión que replica el Merval. Ah, bárbaro, tenés una cartera bien diversificada, con distintos sectores, sí, y se hizo pomada todo. Bueno, eso es riesgo de mercado. Básicamente eso se mide con un indicador que se llama el beta.
no me quiero meter en términos técnicos, pero eso se mide con el beta de un índice, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos salir del riesgo de mercado puntual? Si yo me compro un ETF del S&P 500, ¿sí? O sea, un fondo que lo que hace es sigue los movimientos del índice del mercado americano, del S&P 500, bueno, voy a tener riesgo del mercado americano. ¿Cómo salgo de eso? Y bueno, puedo tener una parte en el S&P 500 y otra parte en el índice de Brasil, o puedo tener bonos. ¿Sí? La idea es diversificar, no solo a nivel de un mercado particular, sino también diversificar, por ejemplo, en términos geográficos o incorporando activos de renta fija que me resten volatilidad a la cartera. Entonces, voy cerrando con la parte de cartera para meternos en coyuntura. Lo que tenemos que tener como inversores siempre, nunca se olviden de esto, es que hay un equilibrio en base a nuestro perfil inversor, riesgo-retorno. De vuelta, pongo el Bitcoin como ejemplo. El Bitcoin no es para cualquiera. Sí, bárbaro, dio unos retornos espectaculares. Ok, buenísimo para el que lo compró a 10.000, a 20.000, y el que lo compró a 80.000 y después lo vio en 30.000. ¿Estamos dispuestos a soportar esa baja de acuerdo a nuestro perfil de riesgo? Porque en realidad, y esto es muy importante, los inversores se dan cuenta del riesgo cuando viene el riesgo para abajo. Es decir, los que estaban comprados en LEVAC en el año 2017, ¿sí? y principio de 2018, que había muchos inversores que tenían LEVAC porque las LEVAC pagaban tasas en pesos muy atractivas, estaban sujetos a un riesgo de tipo de cambio gigantesco. Pero hasta que no saltó el tipo de cambio, bueno, cuando saltó el tipo de cambio, che, mirá, perdí un montón de plata en dólares. Sí, porque estaba sujeto a riesgo de tipo de cambio. Siempre lo estuviste. No es que lo estuviste en enero de 2018. Desde que se terminó la posibilidad de cubrirse con un futuro de dólar y uno no tenía esa cobertura, estaba sujeto a riesgo de tipo de cambio. ¿O te crees que es fácil ganar 35 anual en dólares? ¿Sí? No. O sea, vos comprabas una LEVAC que rendía 35 anual y pensabas que el tipo de cambio se iba a mantener planchado durante eternamente y ibas a ganar el 3 y pico, 4 anual, mensual, tendría que hacer bien la cuenta, pero sería el 2,8 más o menos, me da 2,8 mensual en dólares. Una tasa ridícula, cuando los bonos del Tesoro americano pagaban el 1,5 anual. Obvio que estaba sujeto a riesgo de tipo de cambio. No es tan fácil ganar 30, 40 anual en dólares. Lo que uno tiene que saber no es no meterse, sino saber que está sujeto a un riesgo. Y muchas veces, cuando uno está sujeto a un riesgo muy alto y le sale bien, logra esa ganancia, bueno, hay momentos donde uno tiene que decir, bueno, vamos a bajar mi exposición a riesgo. No puedo tener la cartera 100% en LEVAC creyéndome que me voy a ganar el 2,8 mensual en dólares eternamente. No, un día vino la salida de capitales, porque varios vieron que ese riesgo estaba y chao. Lo mismo ocurre con las acciones y lo mismo está ocurriendo con el mercado americano. Yo creo que uno que viene ganando muy bien y que está hoy con una fuerte exposición de cartera en activos del mercado americano, bueno, en algún momento tiene que disminuir esa exposición. No digo vender todo, digo, su cartera tiene que ir tomando parte de esa ganancia y disminuir la exposición a esos activos. Si en algún momento uno llega a tener 90% de la cartera en acciones del S&P 500, bueno, quizá es momento de empezar a bajar ese porcentaje. ¿Por qué? Porque el mercado americano ya subió una barbaridad, ¿sí? No va a subir eternamente. En algún momento la volatilidad que ha presentado, bueno, puede ser que haya una corrección. Bueno, vamos a pasar esto de oportunidad, lo voy a mencionar brevemente. Siempre que yo tomo una decisión en la vida, no solo en las finanzas, ¿sí? Porque voy a hacer utilización de un recurso, aunque sea de mi tiempo, yo dejo una alternativa de lado, siempre. Bueno, cuando lo hacemos en finanzas, lo que estoy dejando es una tasa de rendimiento de lado. Yo digo, bueno, voy a comprar acciones de Apple, o voy a comprar el índice S&P 500, o voy a comprar un bono del Tesoro argentino. ¿Cuál es la alternativa a esto? ¿Cuál es la mejor alternativa que estoy dejando de lado? Habitualmente se toma una tasa libre de riesgo, ¿sí? Si yo tengo una tasa a mano para invertir del 37, 38 en pesos libre de riesgo,
cualquier alternativa de inversión en pesos, mi costo de oportunidad va a ser esa tasa. O sea, no tiene sentido invertir en un activo, ¿sí?, que me pague. Vamos a ponerle que yo tengo que tomar una decisión entre invertir en un activo de alta volatilidad que me ofrece como mejor rendimiento esperado o como rendimiento esperado 40, pero con una altísima volatilidad, y mi costo de oportunidad es 38. Tengo que ser un amante enorme del riesgo para meterme en la inversión del activo volátil. Me voy a la tasa libre de riesgo. Esa es la idea del costo de oportunidad. Siempre yo estoy dejando una alternativa a mano. Entonces, la mejor alternativa que yo tengo a mano es mi costo de oportunidad en términos de rendimiento. En finanzas se considera una tasa libre de riesgo, ¿sí? Hoy el costo, ¿por qué los países hoy en el mundo se financian a tasas tan bajas y hay dólares para, después lo vamos a ver, pero hay dólares para financiar a Perú? Perú tiene un riesgo país de 144 puntos básicos, ¿sí?, con todos los problemas que tiene. Y sobran dólares en el mundo. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad es bajísimo. Porque la tasa del bono del Tesoro americano a 10 años está en 1,5% y a menos de un año rinde cero. Y en Europa las tasas son negativas. Entonces, el costo de oportunidad, las tasas libres de riesgo en dólares, las tasas libres de riesgo en euros, las tasas libres de riesgo en yenes son tan bajas que el costo de oportunidad está bajo, que hay que ir a buscar otras inversiones, ¿sí? Entonces, obviamente, se va a buscar más riesgo. Bueno, vamos a hacer rápidamente, porque me parece que me estoy pasando con el tiempo. Sí, ya llevo casi 50 minutos, así que lo vamos a hacer rapidito. Resumen chiquito de la macro y vamos terminando. Dólar. ¿Cómo viene el tema dólar en nuestro país? Dólar cable, dólar implícito. Así se ha comportado. Hoy estamos en máximo del dólar MEP, no implícito, el dólar MEP. El dólar cable todavía no fue superado. El contado con liqui, el que opera contra bonos que se liquidan en el exterior. Ahora, con todas las regulaciones nuevas, surgió el dólar CENEVI, etcétera. Pero en rigor de verdad, tanto el dólar informal como el dólar CENEVI, como el que uno puede ver cuando mide el ADR de YPF afuera y la acción acá, se están estabilizando en torno a 180, 181. Después veremos a ver qué ocurre. Pero lo que quiero mostrarles son un par de datos, para ver si es caro o barato y qué es lo que estamos operando con este dólar. Primero, acá tienen los movimientos del dólar CCL 2019, 2020 y lo que va del año. 2019 se movió 92.65. ¿Sí? El dólar del Banco Central, el dólar de referencia del Banco Central, el mayorista, se movió 58,42. La inflación fue 52,9, el costo de la construcción subió 51,06. Es decir, el dólar en 2019, en cualquiera de sus versiones, le ganó a la inflación, al índice del costo de la construcción, etc. 2020, dólar contado con liqui, dólar de referencia Banco Central, inflación, costo de la construcción. El dólar de referencia Banco Central se movió casi como los costos internos, ¿sí? El dólar CCL de vuelta le volvió a ganar al incremento tanto del IPC como del costo de la construcción. Es lo que va del año. El dólar CCL se movió por debajo de la inflación, pero viene acumulando muy por arriba. El dólar oficial se movió bastante por abajo de lo que está aumentando la inflación. Conclusión en el acumulado de los últimos 3 años. El dólar contado con liquidación superó ampliamente el incremento de los costos internos. Y eso, ¿cómo uno lo ve reflejado? Dividan cualquier precio de la economía argentina por 180 y le va a dar una ridiculez en dólares. Es ridículo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? La conclusión de esto es que ese dólar no tiene nada que ver con el tipo de cambio real. Eso es un nivel de desconfianza absoluto. Estamos en presencia de un nivel de desconfianza muy, muy grande que no se puede analizar desde un contexto macro, de tipo de cambio real, de la paridad de poder de compra. No, es desconfianza, ¿sí? Pura y absoluta desconfianza. El dólar de referencia, que es el que está todo esperando el gran salto, bueno, mi visión, mi humilde opinión, no va a haber salto porque no está tan atrasado el tipo de cambio. Eventualmente la brecha está generando unos problemas enormes, porque obviamente si vos tenés un dólar a 200 y otro dólar a 100, hay un desincentivo enorme a liquidar dólares a 100 y hay un incentivo muy, muy importante a tratar de vender todo a 200. Imagínate que
mañana la pandemia se soluciona absolutamente y Argentina se llena de turistas. Los turistas ya vienen avivados de que hay un tipo de cambio 180, nadie le liquida un solo dólar en el mercado oficial. Ni siquiera podrías aprovechar un boom turístico, ¿sí?, de turistas de afuera en Argentina. Y todo lo contrario, cuando se abra, ¿qué van a tratar de hacer todos los argentinos que vayan de afuera? Aprovechar al máximo, más allá de los impuestos que tiene, el dólar que queda más barato. La brecha es el gran problema que tenés y va a ser muy difícil unificar el tipo de cambio hasta que no se recupere la confianza. Muy, muy difícil. La brecha está generando unos despioles bárbaros, hay mucha desconfianza, pero no tenemos un tema de un tipo de cambio atrasadísimo. Incluso el tipo de cambio oficial no está muy atrasado. Este es el tipo de cambio oficial, ¿sí? Referencia a Banco Central. Entonces, yo lo que hice en este gráfico es decir, bueno, imagínate el tipo de cambio de convertibilidad desde el año 96 al 2001. ¿A cuánto equivale para distintos periodos? Por ejemplo, para el periodo 2003-2007, era como que en ese momento el tipo de cambio hubiese estado 2,20. Hoy equivale a un tipo de cambio de 1,50 más o menos, ¿sí? 1,50, 1,55. Yo me acuerdo, yo era chico en ese momento, ¿sí? No era un niño, pero era chico, en el 96, 97, ya se hablaba del atraso cambiario, Argentina tiene un fuerte atraso cambiario, después la crisis rusa, ni qué hablar, y se hablaba de 1,40. ¿Por qué? Porque se decía que el atraso cambiario era de 40%, por eso después vino el 1,40 más ser. ¿Se acuerdan? Bueno, hoy sería 1,55, con lo cual no hay un problema de atraso cambiario, ni siquiera en el tipo de cambio oficial. Esto es otra cosa. Dividan cualquier precio de la economía argentina por 180 y es ridículo. Ahora, ¿con esto estoy diciendo que va a dejar de subir? No, no, porque no tiene nada que ver con un tema macro, esto es desconfianza. No es solo desconfianza, y acá viene el segundo problema. Además de la desconfianza, ¿sí?, la desconfianza no es solamente sobre algunos temas de política, falta de programa económico, etcétera, etcétera, sino sobre la moneda. Argentina tiene un enorme problema porque nuestra moneda ha dejado de cumplir todas las funciones más importantes, es decir, no tenemos moneda. Para que algo sea considerado moneda tiene que ser medio de cambio, reserva de valor y unidad de cuenta. ¿Qué quiere decir? Tenemos que usarla para transar en ella, es decir, para hacer transacciones en nuestro medio de intercambio. La usamos como reserva de valor. ¿Por qué? El dinero lo que permite es diferir. Básicamente, si yo antes quería cambiar algo con otra persona, cuando estaba el trueque, yo tenía bananas, el otro tenía, no sé, trigo, yo le quería cambiar la banana por trigo. Hay un montón de problemas. Si la persona que tenía trigo no quería mi banana, yo no podía hacer el intercambio. Por otro lado, lo que se intercambiaba muchas veces se echaba a perder, entonces no había posibilidad de diferir el consumo. La moneda permitió eso. Bueno, yo no quiero nada ahora. Bueno, listo, toma la banana, yo te doy plata y vos después comprás lo que quieras de acá a un tiempo. Si se pierde eso como reserva de valor, ya en el extremo es la hiper, digamos, ya ni siquiera lo querés guardar un ratito, la moneda pierde eso. Pero ya cuando se pierde esta idea de la moneda como reserva de valor, ¿qué argentino guarda pesos más de 2 o 3 meses? Y 2 meses es una locura. Yo le diría que muchos argentinos ya se los quieren sacar de encima muy rápido. Bueno, perdió eso, ya no es reserva de valor. Y unidad de cuenta, las cosas se miden en moneda. Nosotros decimos, esto vale tantos pesos, esto vale tantos pesos. Ya el peso ha dejado de ser unidad de cuenta para un montón de cosas. Directamente expresamos los precios en dólares. Entonces, no es una moneda. El peso ha dejado de ser una moneda. Lo único que está cumpliendo es ser medio de intercambio y en algunas cosas unidad de medida. Pero ya cada vez menos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es una planillita de noviembre de 2007. Miren lo que valían las cosas. Fíjense lo que es la inflación. ¿Sí? 1,57 peso vale un agua mineral. La cerveza Palermo, que creo que no existe más, estaba a 2 pesos. Es impresionante, impresionante. Y acá me detengo 2 minutos. La inflación no es el aumento de precios. Yo en esto, alguien puede no opinar como yo y decirme, no, bueno, vos sos monetarista. Pero la inflación es un fenómeno monetario. Porque en realidad, si nosotros medimos estos mismos precios en dólares, en euros, en reales, no tuvieron, o sea, no aumentaron eso. Básicamente la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Es un impuesto sobre la moneda que transamos. Y nadie quiere tener una moneda. Esto es muy importante porque
La inflación es un impuesto sobre la moneda y la pagan los que poseen dicha moneda. Entonces, cuando vos te cobran un impuesto muy alto, ¿qué querés hacer? No tener ese activo. Si yo te pongo un impuesto sobre las propiedades, estoy desincentivando a las personas que quieran tener propiedades. Si yo te pongo un impuesto sobre la moneda, estoy desincentivando que vos tengas moneda. Y eso hay que tener cuidado, porque cuando se abusa de ese impuesto para financiar el déficit fiscal, Argentina ha tenido experiencias muy tristes en este sentido. Estamos lejos de lo que sería un proceso hiper al nivel 89. Estamos lejos, estamos bastante lejos. Pero Argentina viene arrastrando inflaciones del 50%. Estamos hablando de que este año probablemente cerremos el 50%. Estamos hablando de 29 en el periodo de enero-julio. ¿Sí? No hay que jugar con ese tema. Hemos tenido experiencias calamitosas en nuestro país. En este sentido debo decir algo. Aquel que crea que la inflación está subiendo, hay un dato positivo. El INDEC está dando los números de inflación y creemos en eso. Y en ese sentido, como los números que da el INDEC son números que uno podría decir, bueno, están en línea con la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, entonces aparecen los instrumentos ajustados por inflación como una especie de cobertura. Y suena atractivo. ¿Sí? Uno puede decir, che, me compro un bono ajustado por ser. Y parece atractivo. Y ahí quiero hacer mención de una sola cosita. Siempre que la inflación no se desmadre, es una muy buena alternativa. Con una inflación desmadrada, esos bonos, aunque se paguen en pesos, desde mi humilde opinión, tienen riesgo de crédito. Y el mercado lo muestra. Por eso un TX28 te rinde 7 y pico %. ¿En qué país del mundo un bono que ajusta por inflación rinde 7, 8%? No existe. Rinden 1, 1,5, como mucho menos incluso. ¿Sí? Porque te están cubriendo de la tasa de inflación. Una tasa real del 8 es una locura. ¿Por qué? Porque ante un proceso de inflación muy alta, son bonos que tienen riesgo de crédito. ¿Sí? Entonces no son libres de riesgo de crédito. Hay que tenerlo presente, pero aparecen como una alternativa interesante para tenerlos en cartera. ¿Para qué? Para tener una tasa real positiva. ¿Sí? En este sentido, bonos cortos, ajustados por ser, para una cartera conservadora, a mí me parece que puede ser una inversión atractiva. Bueno, 2 minutos de esto, porque si no se me va a hacer muy largo. ¿Cuál es el problema que para mí tenemos principalmente? Déficit fiscal, etcétera. Es miren lo que es la base monetaria, cuánto creció, cuánto crecieron las LELIQ, y si sumo base monetaria y LELIQ, lo que fue el crecimiento. ¿Sí? Estamos teniendo un crecimiento acumulado de estos dos pasivos del Banco Central de 396,43%. No me quiero meter en temas técnicos, pero ¿por qué el dólar vale 180 y hay este nivel de desconfianza, etcétera? Porque esas LELIQ son potencialmente futura emisión monetaria. Y ahora se incorporaron los pases en los últimos años. Entonces tenemos, entre pases y LELIQ, ¿sí?, 1.500.000 millones de pesos más que la base monetaria. No quiero meterme en temas muy técnicos, pero para sintetizar esto, el Banco Central cada 2 días afronta un vencimiento promedio de 245.000 millones de pesos de LELIQ y 380.000 millones de pesos de pases. ¿Sí? Esos son los números cada 2 días. Mientras estemos todos tranquilos y los depósitos estén, porque no es plata de los bancos, ¿sí? Son depósitos del sector privado y del sector público, que están en los bancos. Pero no es dinero de los bancos, es dinero de los depositantes. Mientras los depósitos estén tranquilos, y por suerte por ahora están tranquilos, no pasa nada, pero es un riesgo muy grande. El stock de pasivos remunerado del Banco Central, tasa promedio, crece al 42,9%. Es muy difícil que la inflación en Argentina baje en los próximos años. Con un programa económico yo considero que la inflación en Argentina en 5 o 6 años podría llegar a estar en tasas de entre 10 y 20%, siendo optimista. Yo no creo que Argentina vea tasas de inflación. No estoy diciendo que se va a desmadrar, pero nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con inflación alta porque como viene la mano no da. O sea, el stock de pasivos remunerado del Banco Central sigue creciendo y bueno, esto lo voy a pasar por alto, pero lo que les quiero mostrar es este dato que quizá alguno que siga datos económicos sea interesante. Esto es
factor de aplicación de base monetaria, pero en porcentaje. Es decir, lo que hice fue tomar, por ejemplo, los adelantos transitorios, que es lo que el Banco Central le presta al gobierno directamente. En 2019, los adelantos transitorios representaron el 71,96% de lo que aumentó el dinero de alto poder, o la base monetaria del Banco Central. En 2020, el 70,92%, este año bajaron. ¿Sí? Lo que hay es una transferencia muy grande de utilidades del Banco Central. El Banco Central no ha dejado de financiar al fisco, ¿sí? Pero frenaron un poco los adelantos transitorios y aumentó la transferencia de utilidades. ¿Cuál es el? Bueno, esto es lo que absorben por pases y lo que se absorbe por LELIQ. Es decir, 146% de base monetaria, de lo que varió la base, representaron los pases, pero en negativo. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? El Banco Central tiene pesos, emite un bono y absorbe pesos del mercado. ¿Cuál fue el factor, digamos, en términos de la variación de base que más representó aumento en la cantidad de dinero? Los intereses que paga el Banco Central. O sea, los intereses, lo que va de este año, que paga el Banco Central por los pases, las LELIQ, etcétera, son el 146,16% de la variación de base monetaria. ¿Sí? Con lo cual, es el perro que se muerde la cola. Claramente hay que empezar a desarmar ese stock de pasivos del Banco Central y lo primero que tiene que hacer es dejar de emitir para financiar al fisco. Entonces la base monetaria va a crecer porque está desarmando ese stock de pasivos. Si seguís así va a ser complicado. Bueno, de confianza decía, prometo que termino, 5 minutos, se me hizo larguísimo. De confianza. Estos son los países que nos acompañan en el índice MSCI Standalone, que Argentina, miren con quién nos metieron, bueno, esa es la calificación de riesgo de Argentina y la del resto. Son los peores. ¿Sí? O sea, Argentina tiene peor calificación que todos los países que ya estaban dentro de la calificación standalone de MSCI. O sea, ya no estamos para decir, che, mirá con qué países nos metieron. Estamos bastante mal, ojo. Riesgo país. Acá me detengo un minuto. Perú. Por dar un ejemplo, hoy el riesgo país de Perú, esto es del 24 de junio, pero hoy el riesgo país de Perú cerró en 144 puntos básicos. Mañana asume Castillo en Perú. Nadie sabe para dónde va a ir. En Perú un pedido de nulidad, una crisis política impresionante en los últimos 3 años, el país con más muertos por millón de habitantes en términos de la pandemia. El año pasado su Producto Bruto Interno cayó 11%, Perú cerró con un déficit fiscal el año pasado de cerca de 9 puntos del producto. 144 puntos de riesgo país. Y nosotros tenemos 1.600. O sea, algo estamos haciendo mal. Porque estoy hablando de que no le ha ido muy bien a Perú en los últimos años, tiene crisis política, pero hay tanto dinero disponible que con hacer algunas cosas más o menos normales, ¿sí?, podemos revertir la situación. ¿Sí? Hoy Brasil cerró con 290 puntos de riesgo país. De vuelta, cuando uno ve la curva de bonos argentinos invertida, y esto fue reestructurado el año pasado, uno dice, no puede ser, no puede ser. Hay que tratar de recuperar algo de confianza, porque no podemos tener bonos rindiendo 20 anual cuando en el mundo sobran dólares. ¿Sí? Y Argentina reestructuró su deuda el año pasado. Hace poquito pagó el primer vencimiento de renta, el 9 de julio, y Argentina reestructuró su deuda de tal forma que no tiene pagos importantes en los próximos 3 años. Entonces no puede ser que ya prácticamente el mercado nos cante un default, faltando 3 años para empezar a pagar amortizaciones. Esto es reversible. Ahora, si no se revierte, y bueno, es un problema. ¿Saben por qué es un problema? Porque tenemos déficit fiscal y, como dije al principio, si nadie te financia el déficit, estás en un problema. Le voy a robar algo que dice alguien que estuvo en la última charla, que mi amigo Claudio Sucho, que lo escuché hace poquito decirlo. Si a Argentina le perdonan toda la deuda, viene el fondo y te dice, no importa, no me pagues, me cansaste. Vienen todos los inversores privados, los tenedores de bonos y dicen, ya está, te la perdono, la deuda, no me pagues nada. No solucionamos el problema. ¿Por qué? Porque nadie nos financia. Argentina necesita financiamiento. Si vas a tener déficit, te lo tienen que financiar. Y si vas a seguir recurriendo al Banco Central, vamos a tener una inflación gigantesca. Porque si vos vas a emitir moneda para financiar el fisco y después vas a emitir LELIQ para sacar esas monedas y vas a pagar el 38, que después va a ser el 39 porque no va a alcanzar y después el 40, vas a tener un problema. Necesitas financiamiento
¿Con qué objetivo? Corregir en algún momento el déficit fiscal, ¿sí? Pero no es con parche, no es con licuaciones, no se corrige el déficit licuando salarios ni jubilación, no, hay que hacer reformas. Bueno, bonos ajustados por ser, que hoy lo decía para meter en la cartera, ya voy terminando, este TX21 ya está casi por pagar, se paga ahora, pero parecen atractivos, ¿sí? Tramo corto, que quiere tomar un poquito más de riesgo. No están todos los bonos ajustados por ser en esta curva, estos son las tasas que pagan. Tengan presente que estas son tasas por arriba de la inflación, ¿sí? Ganaría, por ejemplo, si el bono cumple con los pagos y todo, el 3,5 más la inflación, más el SER. No están todos los bonos ajustados por ser porque estos son los que más operan. Bueno, esto lo voy a pasar a la parte final. Me quedan dos filmitas. Primero, diversificación de cartera. Hoy hablé de la cantidad de activos. De acuerdo a algunos estudios, etcétera, se habla de 20, 25 acciones. Es muy difícil. Ahí puede haber una recomendación que, mirá, podés ir a través de un fondo común de inversión, que es una alternativa también de tener una cartera diversificada. Muy importante saber lo que hay adentro del patrimonio del fondo, cuáles son los activos que invierte. Pero puede ser una alternativa. Mi opinión es que es una barbaridad tener tantos activos para diversificar. Yo creo que se puede tener una buena cartera bien diversificada con 7, 8 activos, ¿sí? Con 7, 8 activos se puede tener una cartera bien diversificada. Bueno, un par de tips, termino. Cosas que he aprendido desde que estoy en esto, tanto porque me he equivocado yo, como he visto gente que se equivoca, y uno aprende también de los errores ajenos como de los propios. No confundir una expresión de deseo con análisis, nunca, nunca. No, porque esto va a cambiar, esto va a mejorar, no, hay que hacer un análisis y tratar de ser lo más objetivo posible. Error muy común, confundo expresión de deseo, de lo que deseo que pase, con lo que realmente la condición me dice que va a pasar, y termino haciendo macana. No, estamos hablando de inversiones, no confundamos expresión de deseo, tratemos de olvidarnos de eso. Segundo, nunca tome decisiones de inversión por preferencias políticas. Si la cosa mejora y el que está en el gobierno no te gusta, o había otro que no te gustaba y la cosa está mal, o el que está te gusta pero la cosa no va bien, no importa. Es tu dinero, lo tenés que cuidar, no importa. Tu preferencia política, olvídate. Mirá lo que está haciendo, mirá para dónde va el mercado y mirá cuál es la coyuntura y la macro, ¿sí? Eso también lo aprendí. He visto cometer muchos errores a inversores por preferencia política. No, bueno, pero bueno, perdiste un montón de plata. Las cosas estaban mal hechas, no importa que te gustara. ¿Está bien? La realidad es la que es. Nos tenemos que adaptar a la coyuntura. O sea, tampoco sirve de nada rezongar, no, porque esto, porque no, porque ¿dónde voy a invertir? Hay un montón de alternativas. La cosa está complicada, sí, los bonos argentinos rinde 20, la cumbre está invertida. ¿Qué hacemos? ¿Nos paralizamos? No, tenemos que tomar decisiones. En este contexto hay que tomar decisiones. Bueno, no, yo creo que la deuda argentina va a default, no hay manera que mejore. Bueno, listo. Busca otra alternativa de inversión. Si crees que eso va a ocurrir, obviamente los activos argentinos van a ser muy, muy perjudicados. Comprá CDRs, hay alternativas, ¿sí? Comprá activos dólar linked seguros, con cierta garantía. No, yo creo que Argentina va a mejorar porque va a haber un programa económico. Bueno, listo. Curva de bonos argentinos en dólares, tramo largo, acciones, ¿sí? Obviamente, si eso se da y empieza a mejorar el riesgo país argentino y vamos a tener suba de acciones, bueno, tenemos un recorrido lindo y largo para adelante. Pero no nos podemos paralizar. Tenemos que tratar de ser lo más objetivo posible cuando hacemos análisis de escenarios, tratar de evitar la subjetividad. Y administrar una cartera de inversiones y manejar las finanzas personales le requiere dedicarle tiempo, es un ejercicio, constancia y un método. ¿Sí? Esto es un ejercicio. Es como ir al gimnasio. El gimnasio, bueno, no, quiero estar bien, listo. ¿Querés tener una buena administración de tus finanzas personales? Dedicale tiempo y constancia. Unas otras cosas, es imprescindible tener, bueno, esto es básico. No existe la posibilidad de poder saber meterme en finanzas, todo si no conozco nada de matemática financiera. Yo hace mucho tiempo que además ejerzo la docencia en esto y hay que saber matemática financiera, ¿sí? Para comparar tasas de rendimiento, un poquito de matemática financiera tengo que conocer. Nunca te le pares a la tendencia de mercado. Más que
No, si el mercado va para arriba con volumen, yo creo que si el mercado va para arriba con volumen y uno ve que están los bonos subiendo y bajando el riesgo país, subite. Si el volumen es creciente y la tendencia es para arriba, subite. No te pares frente. Lo mismo para abajo, ¿sí? Lo mismo para abajo. Vendé. Considerar siempre el costo de oportunidad. No tomar decisiones de inversión de tu dinero en base a recomendaciones de terceros. Esto es muy importante. Y menos cuando la dan por redes sociales. ¿Ustedes creen que alguien que sabe lo que va a pasar lo va a escribir por redes sociales? Si yo supiera lo que va a pasar con el mercado, no se lo digo a nadie. Opero mi cartera. ¿Sí? Menos voy a estar dando recomendaciones de inversión. No sé lo que va a pasar, y acá viene el otro punto. La enorme mayoría, la cual yo estoy incluido, no tenemos el diario del lunes. No tenemos la menor idea para dónde va a ir la cosa. ¿Sí? Porque no sabemos la decisión que va a tomar el gobierno, el programa económico, la oposición y un montón de otras cuestiones. Entonces no sabemos. ¿Hay algunos que operan con el diario del lunes? Sí, obvio, pero son muy poquitos los que tienen el diario del lunes. Y los que tienen el diario del lunes no están escribiendo en redes lo que va a pasar con el mercado. Y acá de vuelta le voy a robar otra frase a mi amigo Sucho, que está muy buena. Solo vamos a saber si el mercado toca un piso 6 meses después. Solo vamos a saber que el mercado toca un máximo 6 meses después. Nadie sabe cuándo están los pisos y los techos de mercado. ¿Sí? Lo mejor que podemos hacer es comprar un poco arriba de un piso, ¿sí? Y vender un poco más abajo del techo. Es imposible comprar en el piso y vender en el techo de mercado. Uno tiene que buscar las tendencias. Bueno, después le paso la presentación. Había algunas cuestiones más, pero quiero cortar porque se me hizo muy larga. Espero les haya gustado, les agradezco mucho y bueno, si hay alguna pregunta, estoy a disposición. Gracias, Manuel, muchas gracias. Después compartimos la presentación. Tengo unas del principio. Rodrigo dice, hace un año emprendí, está creciendo mucho mi volumen de ventas, ¿cómo separo las finanzas personales de las finanzas de mi negocio? Importantísima la pregunta, Rodrigo, muy buen aporte. Lo tenés que separar. Tu negocio tiene una planilla, tiene un activo, tiene un pasivo y un patrimonio neto. Tiene un aporte tuyo, que va a ser el aporte de capital, tenés que tenerlo bien separado. Eventualmente, si tomás deuda que es para el negocio, tomalo como un pasivo del negocio. Es decir, si es un emprendimiento chico, que no tenés balance, que podés ser un monotributista, un responsable en cripto, armátelo igual, trabajalo como una empresa, ¿sí? Como un proyecto donde vos tenés tu activo, tu pasivo y tu patrimonio neto. La ganancia que tengas, y vas a tener que armarte un estado de resultado en el cual vos definas, bueno, ventas, menos costo de mercadería vendida, etcétera, ganancia operativa. Tu ganancia neta, ahí cuando tengas la ganancia del emprendimiento, es tu decisión. ¿Qué hago? ¿La reinvierto en mi proyecto o la saco y tomo una decisión de consumo o de inversión ya desde mis finanzas personales? ¿Y de qué va a depender eso? Y bueno, si la tasa de rentabilidad de tu proyecto es mucho más alta de lo que podés obtener en una inversión alternativa, sacando dinero de ahí, ponela en tu proyecto, ¿sí? Seguí poniéndola. Pero diversificá. ¿Por qué? Porque tus finanzas personales, lo que estás haciendo vos, es tomar una parte de tu dinero e invertirlo en una empresa. Lo que pasa que en este caso es tu empresa, ¿sí? O tu emprendimiento de capital propio. ¿Está bien? Entonces es como si parte de tu cartera integral tuviera, no sé, el 80, 70% en un proyecto propio. Pero después separalo, tené bien claro qué es el activo de tu emprendimiento, el pasivo de tu emprendimiento, el patrimonio neto de tu emprendimiento y el estado de resultado de tu emprendimiento. Y cuando tomes una decisión de reinvertir utilidades, tené bien claro lo que estás haciendo. Es decir, son ganancias del emprendimiento, del proyecto, que se reinvierten ahí. Lo tenés que tener separado y no mezcles caja. ¿Sí? No mezcles. Si vos tenés algún ingreso por otro lado, mantenerlo separado. Ten en cuenta que cada vez que vos te entra dinero por otro lado y lo volcás a tu proyecto, estás capitalizándolo. Es como si aportaras, si eras un aporte de capital. Por más que lo trabajes como monotributista, la lógica de la empresa es la misma. ¿Sí? Yo siempre digo lo mismo. Seas chico, grande, mediano, no importa. Trabajá con la lógica de las finanzas corporativas que trabajan las empresas grandes. Muy bien, tenemos una de coyuntura. ¿Cuáles serían las mejores opciones en hard dólar hasta pasar las elecciones? Lo que pasa que hard dólar a nivel local, ¿sí? Estás sujeto a riesgo de crédito. No hay actualmente
algún activo hard dólar de corto plazo que no esté sujeto a riesgo de crédito, ¿sí? Así que, y si buscas hard dólar, porque hard dólar se refiere a dólar directo, no dólar linked, no el que acompaña al tipo de cambio oficial. Ya sea que te metas con deuda de empresas que corre con riesgo de reestructuración, ¿sí? Los bonos del Estado Nacional, el más corto vence en 2029, la amortización, ¿sí? Tanto la L29 como el GD29. Y yo te diría tener riesgo de crédito. Y si vos me decís, bueno, y CDR, sí, pero tenés la volatilidad de una acción. Entonces, ¿y qué otra cosa puede hacer? Bono del Tesoro americano. Y es prácticamente lo mismo que tener dólar físico. Así que te diría que no hay algo que yo te pueda decir, no, libre de riesgo de crédito o libre de volatilidad, no tenés nada. Si vos querés salir del riesgo argentino, hoy la alternativa es bono del Tesoro americano o tener dólares físicos, es lo mismo, porque el bono del Tesoro americano no rinde nada. Y la otra es directamente CDR, sabiendo que tenés la volatilidad del S&P, que está al palo, ¿sí? Yo soy de los que cree humildemente, porque no tengo el diario del lunes, que todavía hay margen. La economía de Estados Unidos va a crecer muchísimo este año, pero está al palo. Estamos hablando ayer, hoy bajó un poquito, pero ayer marcó un máximo de vuelta. No para de romper máximos el mercado americano, desde hace tiempo, ¿sí? Buscate algún activo, alguna acción que le veas potencial del mercado afuera y comprala, sabiendo que tenés volatilidad, pero ahí te vas a resguardar en activos que estén dolarizados. De hecho, hay algunos activos que están pagando dividendos en dólares, ¿sí? Constantemente, y uno de esos dividendos que pagan las acciones que están representadas por el CDR, lo cobra en dólares, ¿sí? Lo cobra hard dólar, como vos decís. Pero bueno, el activo tiene volatilidad y vos me estás hablando acá de las elecciones, y las elecciones son en noviembre, estamos a la vuelta de la esquina, ¿sí? Se cae el mercado americano 30%, se cae el mercado brasileño 30% y me venía a buscar y me matás. Así que te tengo que aclarar que hay riesgo. Está muy bien. No tengo más preguntas. Si alguien quiere escribir algo más en el chat, muchos agradeciendo, ¿sí? Muchos contentos por la charla. Les recuerdo que va a estar subida seguramente semana próxima al canal de YouTube porque vamos a editar para que quede bien prolijita, así que la vamos a estar subiendo en nuestro canal. Hay muchas más otras charlas grabadas, como la de Sucho, de la semana pasada o del mes pasado, así que no, creo que ninguna pregunta más. Ya te robamos un montón de tiempo, Manuel, hoy. La verdad que muchas gracias por la charla. Nada, Estuvo buenísima. Un placer y muchas gracias a todos por haberme escuchado tan atentamente. Muchas gracias y abrazo grande para todos.